Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a todos. Muchas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy estaremos realizando estos dulceros con Kurumi y Melody. Todo con material reciclado y así es como podemos nosotros hacer personalizado. Ideal para los cumpleaños. Ustedes ponen su creatividad, el estilo y su diseño. Espero que lo puedas hacer también. Solamente dejo estas ideas, ya tú decides cómo combinar en la parte del armado solo con material reciclado. Melody y Kurumi. Estos son los materiales que estaremos ocupando: bisturí, tijera, lápiz, y también estaré ocupando estos moldes de Kurumi y Melody. También voy a estar ocupando foamy negro, color fucsia y en color rosa. También estaré ocupando un poquito de color blanco. También estaré necesitando una botella plástica. También no me puede faltar un pedazo de una camisa. Eso es todo, entonces empiezo a explicar el paso a paso. Estaré pasando los moldes sobre cada uno. En el negro estaré dibujando a Kurumi. Acá tengo dibujado la parte de la carita, el moñito, y esta es la calavera que lleva encima. Entonces estaré pasando sobre ellos y cortamos. Ahora estaré cortando esta pieza de la botella. Estaré ocupando la parte del centro y la parte de la base. Vamos a estar enmarcando a todo alrededor y cortamos. Lo mismo en la parte de la base. Marcamos y cortamos. Luego estaré ubicándole un forro a una caja de cartón. Tengo ubicado así en foamy de color rojo. Este es para que tape el color de la caja. Ahora, si lo quieren hacer de color blanco o negro, lo dejo a su disposición. Para adelantar tiempo, ya tengo esto aquí lista. Aquí ya tengo la pieza cortada. La he doblado de esta manera, como un cuadro. Ya tengo todo listo. Y esta es la parte de la base. A todas dos piezas estaré ubicándole la parte del forro de esta manera. Vamos a ubicar así. Le ponemos el pegamento y dejaremos acá, ya que si este es muy largo, entonces si ustedes quieren la forran todo completo hacia la botella, o si no la dejan alrededor, lo forramos pero por la parte interna. Entonces en la parte de la base dejaríamos de esta manera. Como este está muy largo, entonces estaré cortando. Lo mismo estaré haciendo en la otra. Después de que ya esté todo esto doblado en forma de un cuadrito, así como ustedes miran ahí, vamos a estar forrándolo y lo pegamos de esta manera, que el forro me quede por la parte de adentro. Bueno, en mi caso ya tengo aquí todo cortado, entonces estaremos empezando a hacer el armado. Voy a estar ubicando la parte de la cara en esta parte de aquí.
que queda forrada por dentro. La parte de este dulcero queda así. Ya teniendo listo la caja y forrado por la parte interna, estaremos ubicando acá dentro de esta manera, así, y vamos a ubicar que me quede de esta manera. En un cartón vamos a estar dibujando dos corazones con un color rojo. Vamos a delinear de esta manera por el borde del corazón. Después de haber cortado los corazones, vamos a estar ubicando ahí a Kurumi y a Melody, así como este. Lo delineamos de esta manera a todo el corazón. Solo les dejo esta idea, ustedes deciden cómo realizar. Ok, así, esta ya está lista y aquí les presento a Kurumi sobre el corazón. Como ustedes aprecian, todo está delineado con este color, pero me faltan acá arriba así es como queda. He cortado unas circunferencias y los ubiqué en el collar. Ya teniendo listo armado esta caja y este bote, como la botella es de plástico, se me va a derretir, por ese motivo ubiqué este pedazo de cartón. Este lo pegué con silicona fría. Así de sencillo pueden realizar ustedes el dulcero con Kurumi. Y así es como queda. ¿Vieron cómo es de fácil? Estos dulceros nos sirven bastante para un cumpleaños. Con Melody y Kurumi. Estaremos viendo en un próximo video.